Jesús se asombraba de su falta de fe, nos dice el Evangelio. Venimos con este tema de la fe y la confianza en Dios, en Jesús, desde hace 2 domingos. Primero con la escena de la tempestad calmada, el domingo pasado con la curación de la hemorroísa y la curación de la hija de Jairo. Y hoy se vuelve a poner en juego la fe y la confianza en Jesús. ¿Qué necesitamos o qué se necesita para confiar en Jesús, para tener fe en Él? ¿Qué es lo que motiva la fe en Jesús? ¿Qué es lo que motiva a Jesús a actuar movido por esa fe? Todo eso es lo que está implicado en el Evangelio, en las lecturas de hoy. Jesús es un profeta y como profeta que es, habla de parte de Dios. Esos son los profetas, hombres y mujeres que hablan de parte de Dios, anuncian y denuncian. Y por lo general lo hacen en momentos de la historia muy concretos, momentos de la historia donde se necesita escuchar la palabra de Dios de un modo especial, de un modo más agudo, de un modo más atento. Estamos transitando un tiempo de esos, por eso es importante escuchar las voces de los profetas, de hombres y mujeres de este tiempo que nos hablen de parte de Dios, que anuncien y denuncien, que sean capaces de decirnos y de movilizarnos a actuar según el corazón de Dios y lo que Dios quiere. Y los profetas, a lo largo de la historia, los del Antiguo, los del Nuevo Testamento y los que surgieron después, por su modo de actuar, por su modo de pensar, de decir, de comunicar, no siempre han sido bien recibidos, no siempre han sido escuchados. Hoy escuchamos que Dios le habla al profeta Ezequiel, y así le ha hablado a muchos profetas en el Antiguo Testamento, y no siempre han sido tenidos en cuenta. Jeremías, por ejemplo, siempre fue rechazado por los suyos. Es el paradigma del profeta despreciado. Lo echaron a un pozo. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que decía. Y lo que decía era lo que decía Dios. Por eso hay una enorme distancia entre lo que Dios dice o lo que Dios hace y lo que se espera que diga o que haga. Hay una enorme distancia entre el modo de actuar y de decir de Dios y lo que nosotros esperamos de Él. Como a veces existe una enorme distancia en las expectativas que tenemos frente a las cosas de la vida, los padres y madres sobre sus hijos, no siempre las expectativas que tuvieron se han cumplido. Creería que ninguna de las expectativas que tuvieron se han cumplido, o tal vez sí, pero lo que nosotros vivimos, lo que nosotros esperamos, no siempre se condice con la realidad. Padres con hijos, esposos y esposas, amigos, amigas, hermanos, no siempre se dan. En la vida misma esperamos o tenemos expectativas acerca de lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir de nuestro futuro, y no siempre se da como lo esperamos, como esas expectativas que tuvimos. Y por eso Dios nos enseña a confiar más allá de las expectativas. Nos dice en la segunda lectura, que es muy linda, de la segunda carta a los Corintios, te basta mi gracia, te basta mi amor, porque mi poder triunfa en la debilidad del profeta, en la debilidad del que anuncia y denuncia, en la debilidad de aquel que mostrándose débil se manifiesta como fuerte. Ese es el mensaje de la palabra de Dios de hoy. Esa es la sabiduría de Jesús, la fuerza que sale de Él. Y muchas veces estas expectativas no se cumplen o las rechazamos, o rechazamos a las personas y las cosas que pasan en la vida porque conocemos o queremos conocer la realidad o la persona. A Jesús en la sinagoga de Nazaret hoy lo rechazan porque lo conocen desde chico, porque conocen su origen, saben dónde vive, saben quién es. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien no nos ha tenido en cuenta porque cree conocernos o porque cree tener una imagen de nosotros que tal vez no es una imagen completa? ¿Cuántas veces nos han juzgado por lo que
conocen, entre comillas, de nosotros, por lo que ven de nosotros. Sin embargo, Dios va al corazón, Dios habla al corazón, y porque Dios va y habla al corazón, conoce verdaderamente a las personas, conoce nuestra capacidad de ser profeta. Y por eso detrás de todo esto está la confianza en Jesús, la fe en Jesús. Si recordamos un poquito los evangelios de los domingos anteriores, se decía todo en torno a eso. ¿Por qué dudaron? ¿Cómo no tienen fe? Les reprochaba Jesús a los discípulos en la barca cuando calma la tempestad. Hija, tu fe te ha salvado, le dice a la hemorroísa cuando se encuentra con ella. No temas, basta que creas, le dice a Jairo cuando le avisan que su hija estaba muerta. Jesús es motivo de fe y Jesús despierta la fe. Por eso no puede actuar en nuestra vida, no puede hacer nada en medio nuestro si no tenemos fe en Él. Jesús necesita de nuestra fe y de nuestra confianza para actuar en Él. Y esa fe y esa confianza tiene que dejar de lado muchas veces las expectativas que tenemos, lo que nosotros esperamos, lo que creemos que tiene que suceder y cuándo y cómo tiene que suceder. Aprender a soltar para que la acción del profeta, Jesús con mayúsculas, pueda siempre actuar en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Confiar en Él, tener fe en Él. Jesús está en medio nuestro y no siempre somos capaces de descubrirlo. Jesús también actúa en profetas de hoy, hombres y mujeres, que anuncian y denuncian, que son capaces de decir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo, con valentía, con audacia. Y no siempre lo que dicen nos gusta, nos suena lindo. Los profetas, y esto ha sido así a lo largo de la historia, no son políticamente correctos. Los profetas no van a decir cosas lindas y suaves. Los profetas van a decir cosas fuertes, porque Dios dice cosas fuertes y porque los profetas hablan de parte de Dios. Jesús dice cosas fuertes, Jesús dice cosas escandalosas. Era para ellos motivo de escándalo, lo dice muchas veces. El conocerlo era motivo de escándalo, de confusión. Y por eso no lo escuchan. Y por eso Jesús, dice el Evangelio, no puede hacer allí muchos milagros por la falta de fe. Jesús actúa por nuestra fe, desde nuestra fe, de modos distintos y diversos, en momentos diversos y distintos. Dejémoslo actuar, tengamos fe en Él, confiemos en Él. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en los que de a poquito vamos saliendo, pero que todavía nos falta mucho por caminar, en este tiempo difícil que también estamos viviendo como país, como sociedad, pidámosle que nos ayude a confiar, que escuchemos en nuestro corazón esa voz que nos dice, te basta mi gracia.